de la tarde, el viernes que viene a las 3 de la tarde, y, espera que está queriendo entrar alguien, parece, ¿o no? No. Entonces, el viernes a las 15 horas, y el jueves, la clase que estaba prevista para el viernes, la vamos a dar el jueves a las 3, o sea, 15 horas, y a las 17 horas vamos a hacer, si quieren, va a estar ingeniero solar y la ingeniera Bisotto, creo, para clase de consulta. ¿Sí? Consultas para el parcial, el tercer parcial sería. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hasta ahora hemos visto o estudiamos tensiones y deformaciones bajo cargas estáticas. Es decir, esas cargas estáticas son las que ocurren, insumen un tiempo considerable en aplicarse. Por ejemplo, en un edificio, como tardan mucho tiempo en aplicarse, las aceleraciones se consideran despreciables. ¿Sí? Y entonces en un edificio, una columna, por ejemplo, una planta baja de un edificio de vivienda, la carga final va a tardar en aplicarse 1 o 2 años, depende del tiempo que demore en ejecutarse el edificio, pero es una carga aplicada en forma muy lenta. Disculpe, ingeniero, nos está compartiendo. Ah, perdón. Gracias por avisar. Ahí está, me acordé de grabar, pero no de compartir. Bien. Entonces, ¿ahí se ve? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, entonces, como les decía, las cargas dinámicas son cuando se aplican esas cargas en un periodo relativamente corto de tiempo. Por ejemplo, puede ser el efecto de un sismo, el efecto de un objeto que impacta sobre una estructura. Es decir, son cargas en un periodo relativamente corto. Esas cargas dinámicas producen ciertos efectos como la modificación de tanto las tensiones como las deformaciones, afectan la forma y el límite de rotura de los materiales y reducen la deformación de rotura. También se pueden observar incrementos en el límite de fluencia de la tensión de rotura y muchas veces, o muchos materiales que frente a cargas estáticas se comportan de forma dúctil, bajo cargas dinámicas presentan un comportamiento frágil, ¿sí? Entonces, eso puede ser peligroso, un comportamiento frágil, porque la estructura va a romper sin avisar. Bueno, resulta que esas cargas dinámicas pueden originar en la estructura efectos vibratorios, y si la carga se repite, lo que se llama en forma periódica, y la frecuencia de la carga, o sea, cuántas veces por minuto o por unidad de tiempo se va aplicando, va variando la carga, coincide con lo que se llama frecuencia natural de vibración de la estructura del elemento, se produce lo que se llama resonancia. Y ahí tienen que recordar el efecto o recordar el caso de la hamaca. Espero que le voy a decir. Si ustedes agarran una hamaca, a ver si puedo mostrarle, prender mi cámara, a ver cómo se prende acá. ¿Alguien quiere entrar? Ah, habilitamos. Bueno, les habilito un ratito la cámara. Supónganse que, a ver si se ve ahí o no. Supónganse que esta mochila que tengo acá fuera una hamaca o fuera algo, ¿sí? Si yo a esta hamaca, ¿se ve? Si yo le hago así, fíjense que no pasa nada, no vibra, queda ahí en el lugar. En cambio, si yo voy haciendo un empuje, voy empujando con una cierta frecuencia, esta hamaca o esta mochila empieza a oscilar. Fíjense, si yo le pego así, no pasa nada. Quiere decir que la frecuencia con que yo estoy golpeando, ¿sí?, no coincide con la frecuencia natural de esta mochila, ¿sí? En cambio, si yo empiezo un poquito más lento y aplico la carga, fíjense cómo comienza a oscilar, ¿sí? Bueno, esto mismo ocurre en las estructuras, ¿sí? Esto mismo ocurre en las estructuras y puede ocurrir ese efecto de resonancia que puede ser muy, muy peligroso. Otro caso que podemos ver es, a ver si lo encuentro por acá.
El caso de estadios, por ejemplo, fíjense, esto es un estadio en Alemania, ¿sí? Fíjense cómo vibra la estructura, ¿sí? Y si ustedes contaran, si ustedes pudieran contar la cantidad de veces en un segundo que la gente salta, va a ver que esta gente más o menos está saltando 2 veces por segundo, ¿sí? Más o menos, ¿sí? ¿Sí? O sea que esto da una frecuencia de 2 hercios, como dice acá, y se recomienda, y veamos ahí, se recomienda, a ver si cierro esto, en las normas se recomienda cuáles tienen que ser las frecuencias naturales de las estructuras para que no se produzcan vibraciones. Y fíjense, por ejemplo, en gimnasio tiene que ser mayor de 8 hercios, en oficina o centro comercial es mayor de 3 hercios, en salones de fiesta con asiento fijo 3,4, sin asiento fijo 7. Bueno, y da una serie cantidad de unos ciertos valores de frecuencia de vibración. ¿Está queriendo entrar alguien o no? No, parece que no. Bueno, eh, entonces fíjense cómo la estructura vibra estos alemanes acá. Quiere decir que este estadio no fue bien diseñado desde el punto de vista dinámico, porque la frecuencia de vibración de la gente, 2 hercios, seguramente la frecuencia de vibración de este estadio, perdón, la frecuencia natural de este estadio de vibración es 2 hercios. Estamos en el caso, o cercana a 2 hercios, no sé si cercana a 2 hercios. Es parecido a lo que me pasó a mí recién con la mochila, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas de cargas dinámicas, uno tiene que dimensionar y calcular esa frecuencia de vibración y ver que esté lejos de la frecuencia natural del estadio. La frecuencia de la carga lejos de la frecuencia natural de vibración del estadio, ¿sí? Eh, Hemos visto también problemas que son en la cancha de Boca, en la cancha de Gremio Porto Alegre, en varias canchas, el Estadio Morumbí de San Pablo tuvieron problemas de oscilaciones de este tipo. Y entonces quiere decir que hay que prestar atención cuando hay cargas dinámicas en el diseño de la estructura. Otro caso muy conocido es el caso de un puente en Londres, que se llama Puente del Milenio, pero esta era una vibración lateral. Fíjense este puente, cuando la gente va caminando, comienza, no sé si se ve, esta es la baranda del puente, cómo comienza a oscilar lateralmente el puente, ¿sí? A ver si lo puedo ver un poquito, lo adelanto un poquito más. A ver. Bueno, ahí se lo veo un poco más de lejos. Bueno, fíjense cómo oscila lateralmente el puente, ¿sí? Bueno, este puente, como ustedes lo ven, se tuvo que cerrar, o sea, lo inauguraron y el mismo, a los poco tiempo de inaugurarlo, tuvieron que clausurar. Y a ver si encuentro una fotito que quería mostrarles, a ver. Facu. Agregados. Bueno, esta foto creo que alguna vez se la mostré, pero sería este puente. Este puente que les mostré recién era el que viraba lateralmente, ¿sí? Fíjense, un puente que tiene como una especie de V aquí, 2V acá, otra V acá, con estos cables, y de esos cables se une la estructura del puente, ¿sí? Si lo van viendo ahí, con la misma foto, ahí se lo ve lateralmente. Bueno, a este puente, y es lo que vamos a ver ahora, se le agregaron aquí
fíjense esto que está acá, es un amortiguador, ¿sí? Se le tuvieron que agregar algo así como 90 amortiguadores en todo el recorrido del puente, aquí abajo hay otro, para reducir las vibraciones laterales del puente. Este era el puente que ustedes recién veían que vibraba. Fíjense el amortiguador acá. Y aparte, debajo del piso de este puente, se colocaron como una especie de masas y resortes que evitaba que el puente vibrara lateralmente, ¿sí? Esto fue un verdadero papelón para la ingeniería inglesa, ¿sí? Porque esto fue en Londres. Fíjense, allá no vibra más, pero tuvieron que agregarles, como les dije recién, 90 amortiguadores. Algunos se ven como los que mostré recién y otros están escondidos, ¿sí? Bien. Bueno, les quería mostrar un caso de vibraciones. Y bueno, en ese caso, la gente, ustedes, por ahí hay otros videos en YouTube donde se ven las vibraciones excesivas, en este caso laterales, que la gente estaba re asustada, se agarraba a las barandas, no, un desastre, ¿sí? Bueno, resulta que la determinación rigurosa de las tensiones que se originan como consecuencia de la carga dinámica es bastante compleja, ¿sí? Bueno, en cambio, en caso de las solicitaciones estáticas, las cargas estáticas nosotros las podemos determinar en forma mucho más cierta, ¿sí? Que en el caso de las cargas dinámicas hay una transferencia de energía cinética que es difícil de cuantificar, ¿sí? Bueno, como les decía recién, otro efecto que juega un papel importante en el proceso de choque o de vibraciones es la disipación de energía, y por eso es que es muy importante el amortiguamiento que pueden proveer los vehículos, ¿sí? En el caso que les mostré recién del puente, se colocaron amortiguadores para eso. Hay estructuras de edificio que se suelen colocar también amortiguadores para evitar las vibraciones producidas por el viento o por el sismo, más que nada, si viento o sismo, las dos cosas, ¿sí? También hay un video por ahí circulando de un edificio en Camboriú, en el balneario de Camboriú, de unos bastantes más, que era el más alto de Sudamérica hasta hace poco, donde se ve en el piso 40, creo que es, una pileta que se desborda el agua de la pileta, dio el efecto de una tormenta, un viento de 100 kilómetros por hora, hacía que el edificio vibre demasiado y se volcaba el agua. O sea, quizá el edificio no se caiga, el ingeniero decía así, no, está todo controlado, está bien, pero ¿se imaginan ustedes si están en un departamento, en un piso 40 y se le empieza a mover el edificio y ven que el agua se le va? Ustedes van a querer salir corriendo, ¿sí? Entonces, hay que mencionar la estructura teniendo en cuenta sus efectos dinámicos, y hay unas tablitas que indican cuál es la aceleración máxima permisible para que una persona no se sienta incómoda, ¿sí? Ahí en esa tabla dice, bueno, puede tener una aceleración de tanto el edificio para que un tipo que está arriba, una persona que está arriba, no se sienta molesta, ¿sí? Bueno, resulta que para simplificar los cálculos de las solicitaciones, lo que vamos a hacer nosotros en la materia es utilizar lo que se llama una carga estática equivalente, ¿sí? Que son cargas ficticias que actuando estáticamente producen el mismo efecto que las cargas verdaderas actuando en forma dinámica, ¿sí? Entonces, nosotros para evaluar esas cargas o para determinar esas cargas estáticas equivalentes vamos a tomar las cargas verdaderas y la vamos a multiplicar por un coeficiente de impacto o coeficiente de dinámico que es un número mayor que 1, ¿sí? Ese coeficiente de impacto depende de muchas variables que normalmente se lo determina en forma experimental. Por ejemplo, si yo quiero calcular el cable de un ascensor, cuando el motor comienza a tironear, no lo hace de forma lenta, ¿sí? En realidad ahora cada vez los equipos son mejores y tienen unos variadores de velocidad que hacen que el efecto de ese coeficiente de impacto sea mínimo, pero las normas o reglamentos establecen valores que son 1,2, 1,4, depende de la forma del tipo de arranque que tenga el motor del ascensor, ¿sí? Entonces los reglamentos dan esos valores, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver ahora en la materia es algunos casos simples donde vamos a determinar ese coeficiente de impacto en forma analítica, ¿sí? Y para eso vamos a hacer algunas hipótesis simplificativas. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, o si me están escuchando, no sé.
No, profe, parece que no. ¿Sí? ¿Pudieron ver los videos, no es cierto? Sí, se vieron. Sí, sí, bien. Bueno, el primer caso que vamos a ver es la solicitación dinámica axial, donde vamos a tener una barrita de una cierta sección omega, una cierta longitud, y esa barra en la parte inferior tiene como un tope, ¿sí? Y arriba le pongo, imagínense una pesa de un gimnasio, donde tengo la pesita con un agujero en el medio, y esa pesa la dejo caer hasta que golpee el tope inferior, ¿sí? Entonces sería este caso así, esta sería mi pesita, que cae de una cierta altura h y la tengo agarrado a la barra de acá arriba, ¿sí? Entonces, dejo caer la carga Q de la altura h, y resulta que por el efecto de impacto de esta carga Q sobre este nivel inferior acá, la estructura se va a deformar y va a pasar a esta posición que está acá dibujada con línea de puntos, y eso va a ser una cierta deformación delta, ¿sí? De la barra. O sea, esta estructura tiene solamente esfuerzos normales, ¿sí? Bueno, como consecuencia del impacto de esta carga Q al chocar acá abajo, se va a producir un cierto trabajo, que le vamos a llamar trabajo W1, que va a ser Q por H más delta, ¿sí? Siendo H esta altura y delta lo que se formó. Y fíjense que nosotros siempre hablamos de Q, trabajo P por delta sobre 2. ¿Por qué no vale un medio acá? Porque la carga Q no crece de 0 a un cierto valor final Q, sino Q ya está con todo su valor y yo la largo de golpe, ¿sí? Por eso que este término no va sobre 2, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar una carga P, fíjate que esto era Q, vamos a hacer una carga P, está aquí, que va a originar esa carga P la misma deformación delta que estamos analizando aquí, ¿sí? Esa carga P en realidad no existe, pero es una carga estática equivalente que va a producir el mismo efecto que la carga Q cayendo de la altura h, ¿sí? Como es una carga estática, es decir, que va creciendo de 0 a un cierto valor final P, el trabajo, que lo vamos a llamar W2, va a ser P por delta sobre 2, ¿sí? Ese va a ser el trabajo de la carga estática equivalente, ¿sí? Bien. Bueno, y acá viene el secreto de todo. W1, o sea, el trabajo real de la carga dinámica tiene que ser igual al trabajo de la carga estática equivalente. Entonces, igualemos los dos trabajos, ¿sí? Vamos a hacer, hoy le dije que vamos a hacer simplificaciones, vamos a suponer que el material no supera la tensión de proporcionalidad. ¿Qué era la proporcionalidad? Ese rango de la relación tensión-deformación de las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Bien, si hago eso tengo P por delta sobre 2, que está a la izquierda, y reemplazo P, acuérdense de la ley de Hooke, ¿sí? A ver si puedo escribir por acá. Acuérdense que delta sobre L, que era igual a epsilon, era igual a sigma sobre E, y sigma era P sobre omega por L, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar P acá. P me va a quedar omega por E por delta sobre L, que es lo que estoy teniendo aquí abajo. Omega por E por 1 de 2 delta sobre L, y por delta sobre 2 me queda esta expresión que está acá en esta parte de aquí, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a ¿quién? A W1, que es Q por H más delta, que está aquí. Y entonces pasemos Q por H más delta al primer término, o sea que esta expresión me va a quedar igualada a 0, y tendré entonces omega por E sobre 2L por delta cuadrado menos Q por delta menos Q por H igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática en delta, ¿sí? Para delta cuadrado, delta y el término independiente que está acá. Era algo así como, ¿se acuerdan? A por X cuadrado más B por X más C igual a 0. Una ecuación de segundo grado. Y tenía que aplicar la resolvente, que X era igual a menos B sobre 2A más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2 veces A, ¿sí?
Bueno, teniendo en cuenta que A es omega por E sobre 2L, que B es menos Q y que C es menos Q por H, yo puedo resolver esa ecuación y llegaré a esa expresión que está ahí, ¿sí? Delta es igual a Q por L sobre omega E más esta raíz cuadrada que está aquí. Lo único que hice fue aplicar esa resolvente de la ecuación cuadrática. Bien. Profe, ¿no tendría que ser menos Q por L al principio? Porque como Sí, es menos de la... pero acordate que es menos B. Ah, sí, perdón. Como es menos B y acá yo tengo Claro, el menos exacto. B acá, me queda más B. Bien. Bueno, si ustedes miran este término, recién hicimos la deducción de la ley de Hooke. Si yo paso L acá abajo, esto es epsilon igual a sigma sobre E, ¿sí? Pero sigma calculado con Q, con este valor de Q. O sea que esto sería la deformación que tendría esta estructurita si la carga Q hubiera sido aplicada en forma estática. O sea que a este término yo lo puedo llamar delta, por dar un nombre, ¿no? Delta estático, ¿sí? O sea, el desplazamiento delta, la parte de este desplazamiento delta, ¿sí? Este pedacito es, si yo hubiera aplicado Q en forma estática, se hubiera deformado esto. Sin embargo, fíjense que se suma un término más. O sea que esto nos está indicando que la carga Q aplicada en forma dinámica, o sea, con todo su valor de entrada y con un cierto valor H de altura de caída, se está sumando algo más. O sea que este desplazamiento delta va a ser mayor que el delta que hubiera sido producido por la misma carga aplicada en forma estática, ¿sí? Eso podemos mirar acá de mirar nomás la ecuación, ¿sí? Sin hacer ningún otro análisis, ¿sí? Bien. Entonces vemos que este valor de desplazamiento delta aumenta con Q o aumenta con H, o disminuye cuando aumenta este término omega por E sobre L, que es lo que se denomina rigidez axial, ¿sí? Con este término. Bueno, como le dije recién, hacemos Q por L sobre omega E, delta estático, y entonces la ecuación anterior, que ustedes miran la ecuación anterior, si esto es delta estático al cuadrado, Q por L sobre omega es delta estático, o sea, sería 2 veces delta estático por H, y es lo que escribí ahí, ¿sí? Lo único que hice fue reemplazar este delta estático aquí adentro. Bueno, aquí yo puedo sacar factor común delta estático, saco factor común y aparece el 1, que corresponde a este término, ¿sí? Y como acá tenía un delta estático, saqué factor común delta estático al cuadrado, ¿sí? Me va a aparecer este 1 que está acá. Como acá yo saqué un delta estático al cuadrado y no tenía, por eso me aparece el delta estático dividiendo, ¿sí? Y me quedó esa expresión que está allí, ¿sí? Entonces podemos ver que como H es suele ser bastante grande, delta es mucho mayor que delta estático en general, ¿sí? Por ejemplo, si supónganse que la carga Q me hubiera producido un desplazamiento estático de 1 centímetro, por ejemplo, y la altura de caída fuera 40 centímetros, o sea, 40 veces el delta estático, reemplazo H por 40 delta estáticos, se me simplifica este delta con este delta, 2 por 4, 80, más 1, 81, raíz cuadrada da 9, más 1, 10, o sea que el hecho de haber soltado el peso W, el peso Q, desde una altura H que es 40 veces el delta que hubiera tenido estático, fíjense que el desplazamiento real va a ser 10 veces más grande que si yo hubiera aplicado la carga en forma gradual, ¿sí? En forma estática, ¿sí? Entonces, ¿qué sería este 10? Y este sería mi coeficiente de impacto phi, ¿sí? O sea, en este caso el coeficiente de impacto sería de 10. Bueno, si ustedes se acuerdan de física, la velocidad de la masa esa que venía cayendo es raíz de 2G por H,
de donde puedo despejar h como b cuadrado sobre 2g, y podría reemplazar este h aquí adentro, ¿sí? Si quieren. Y entonces, en vez de tener la ecuación esta expresada en función de h, la puedo tener en función de la velocidad, ¿sí? En definitiva, en cualquiera de los dos casos, esto que está entre corchetes es el coeficiente de impacto phi, o esto que está entre corchetes es mi coeficiente de impacto phi, que como dijimos, es un número mayor que 1. Bien. Bueno, entonces, ese coeficiente de impacto es la relación entre la respuesta dinámica de la estructura dividido la respuesta estática para la misma carga, que es lo que venimos diciendo desde hoy, ¿sí? Bueno, entonces representa, como dijimos, el alargamiento, la cantidad que el alargamiento estático se amplifica como consecuencia de los efectos dinámicos, ¿sí? En ese caso anterior era 10 veces. Y vamos a considerar algunos casos particulares, ¿sí? Supónganse que h tiende a 0. Si yo miro el dibujo anterior, fíjense el dibujito este, si h tiende a 0 quiere decir que yo estoy con mi carguita Q acá, un infinitésimo antes, esto es casi 0, o sea que es como que yo tengo la carga ahí pegadita y la suelto de golpe, ¿sí? No hay prácticamente, no hay altura caída, ¿sí? No hay altura caída, 0 altura caída, por lo tanto la velocidad en que desciende eso es prácticamente 0, ¿sí? Entonces, si h es 0, b cuadrado tiende a 0 como razón, entonces delta es 2 veces delta estática, ¿sí? Entonces, ese caso en que yo aplico toda la carga de una sola vez, ¿sí? Con el valor Q de una sola vez, como que lo dejo un infinitésimo antes y lo largo sobre la superficie, eso se denomina carga instantánea y la deformación resulta ser el doble de la que correspondería a la carga estática. El otro caso es que cuando la altura de caída es mucho mayor que el delta estático, ¿sí? Mucho más grande, entonces podemos considerar que el delta estático es despreciable frente a la altura de caída. En ese caso, la energía cinética, ustedes saben que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿La masa qué es? Es Q sobre G. Entonces tengo esta ecuacióncita. Y de la ecuación 10-11, la ecuación 10-11 es, o 11-6, perdón, es esta que está acá, esta es la ecuación, esta, ¿sí? Como este delta estático tiende a 0, este delta estático también tiende a 0, y lo único que queda que no tiende a 0 es esto, ¿sí? Entonces delta me va a quedar raíz cuadrada de 2h por delta estático, ¿sí? Es lo que está acá, y reemplazo h por, bueno, h por b cuadrado sobre 2g, y entonces meto la energía cinética acá adentro, ¿sí? Porque fíjense que tengo b cuadrado sobre 2g, b cuadrado sobre 2g, y tengo q por acá, entonces esto que está acá es la energía cinética, o sea, 2 veces la energía cinética por L sobre omega E, o otra forma de escribirlo lo mismo, ¿sí? Bueno, y ese sería cuando la altura de caída es, perdón, el desplazamiento estático es despreciable frente a la altura. O sea, cuando tengo alturas de caída muy grandes, podría utilizar directamente esta fórmula que está aquí, y hubiera llegado a lo mismo si cuando yo igualaba W1 a W2, hubiéramos despreciado o sea, hubiéramos tomado solamente la altura caída despreciando el término correspondiente al delta, la deformación de la barra, ¿sí? Que sería este caso. P por delta sobre 2 igual a, ¿se acuerdan que acá era Q por H más delta? Bueno, este delta lo vamos a considerar igual a 0, despejamos y llego a la misma expresión que había visto recién. Bien.
Bueno, para terminar la tensión máxima a partir del desplazamiento máximo, suponemos que la distribución, como tenemos esfuerzo normal, que la distribución del esfuerzo es uniforme a lo largo de toda la barra, así como en el caso de un esfuerzo normal constante en toda la sección. Entonces, sigma igual a E por epsilon, epsilon es delta sobre L, y delta lo reemplazamos por la formulita de delta que teníamos recién, y llego a este valor de la expresión de la tensión sigma, que fíjense que es inversamente proporcional al volumen. ¿Sí? La tensión va a ser tanto menor cuanto más volumen tenga mi barra. ¿Sí? O sea que si aumento el L o aumento la sección, cualquiera sea los dos, la tensión va a disminuir. Bueno, entonces vimos recién el caso de solicitación dinámica por esfuerzos normales, y vamos a hacer lo mismo ahora, pero para solicitación dinámica por flexión. ¿Sí? Supónganse que yo tengo una viga simplemente apoyada, donde hay una carga Q que cae a una cierta altura H, y ahora vamos a llamar, en vez de llamar delta la deformación, vamos a llamar FD, ¿sí? FD, que es la flecha de esta viga. Supongamos que la carga Q está en el medio de la viga. Este FD es la deformación que produce la carga Q, cayendo desde esa altura H. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Calcular un W1, que es el dinámico, ¿sí? Que va a ser Q por H, antes era más delta, ahora le llamamos FD, y el W2, ¿qué va a ser? Va a ser un medio de P, o medio de P, que es mi carga estática equivalente, por el FD que está acá. ¿Sí? Bueno, resulta que este FD, yo podría calcularlo aplicando la carga Q, esta carga en forma estática, y podría hallar de las tablas de la elástica cuánto vale este F, ¿sí? Para esta carga estática equivalente, ¿no? Entonces, si yo voy a la tablita, voy a ver que la flecha para una cierta carga P cargada en el centro del tramo va a ser P por L cubo sobre 48E por I. ¿Sí? Si ustedes van a una tabla, van a ver que vale eso. Y entonces, despejo P de aquí, como hicimos hoy, exactamente como hicimos hoy. Esto salió ¿de dónde? De tabla. De tabla elástica, que es lo que vimos en el capítulo 8. ¿Sí? Despejo P de aquí, me sale que es 48E por I por la FD sobre L cubo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar P, o sea, vamos a igualar estas W1 igual a W2 y vamos a reemplazar P por esa expresión. Borremos todo. ¿Sí? Igualamos como hoy los trabajos, entonces va a ser Q por H más FD igual a un medio de P por FD. ¿Sí? Pero FD, ¿qué era? Perdón, P, ¿qué era? Digo, 48E por I sobre L cubo, está aquí, 48E por I sobre L cubo, tenía FD sobre 2, FD sobre 2, más un FD más que está acá y me queda FD cuadrado. Bueno, paso todo al primer término, fíjense que 48 y 2 se hace 24, entonces me queda 24E por I sobre L cubo por FD cuadrado, menos Q por FD, menos Q por H, que es lo que tenemos aquí, igual a 0. En este caso será la resolvente, esto será mi valor de A, menos Q será el valor de B, y menos Q por H va a ser el valor de C, ¿sí? Esto sería A por FD cuadrado, más B por FD, más C, igual a 0, y bueno, despejo FD con la resolvente de la ecuación cuadrática, ¿sí? Bueno, si hago eso, llego a esta expresión que si ustedes miran es muy similar a la anterior, y fíjense una cosita, Q por L cubo sobre 48 por I, ¿qué es? Es la carga estática, o sea, es
si este Q lo hubiera aplicado aquí en forma estática, me daría, aplicando la ley de Hooke y aplicando la tablita esta de elástica, me daría Q por L cubo sobre 28 de por I. Luego, este término es F estático, ¿sí? Este término que está acá adentro es F estático al cuadrado, que está aquí, y este término que está aquí es F estático por B cuadrado sobre G. Acuérdense que era H es B cuadrado sobre 2G, ¿sí? Este 2 se multiplica con este 24, me queda 48, por eso que queda F estático por B cuadrado sobre G, ¿sí? Bien. Y entonces llegamos a que la flecha FD en el centro de la viga es la carga, o sea, la deformación que hubiera tenido la estructura si yo la cargaba con un Q de forma estática, por este valor entre corchetes, que es mi coeficiente de impacto phi. Bien. Entonces, llegamos a una expresión de un coeficiente de impacto que es muy similar al anterior. La única diferencia es cómo calculo el F estático. En este caso es un F estático debido a flexión y el otro un F estático debido a fuerzas normales. Entonces, las conclusiones que vamos a tener van a ser semejantes, ¿sí? Por ejemplo, si H, o sea, la altura de caída tiende a 0, que era mi carga instantánea, ¿sí? B tiende a 0, entonces, si esto tiende a 0, es 1 más 1, 2, o sea que mi coeficiente de impacto va a ser un 2, ¿sí? Si H es mucho mayor que este estático, este valor F estático tiende a 0 y me quedo con esto de acá adentro, y va a ser F estático por B cuadrado sobre 2G, y podría utilizar esta fórmula. Es como que despreciemos la deformación propia a la viga si lo hubiera cargado en la estructura de forma estática, porque tiene demasiada importancia la altura caída en este caso, ¿sí? Entonces desprecio el valor que hubiera tenido si lo aplicaba a la carga Q en forma estática. Bien, lo mismo que habíamos visto recién. Bueno, sabiendo que, bueno, perdón, reemplazo F estático por lo que habíamos visto, y ahora en función de H me queda que F estático, FD, perdón, la flecha final, si yo lo tiro a la carga de una altura H muy alta, me queda esto. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy cuando evaluamos tensiones. Pasa que ahora, antes las tensiones por esfuerzo normal, ahora son tensiones debido a flexión. Entonces vamos a utilizar la fórmula fundamental de la flexión, sigma igual a M sobre I por I máximo. ¿Cuánto vale M? Y bueno, como la estructura, mi carga estática equivalente está aplicada aquí en la mitad, el valor de momento flector en el centro del tramo va a ser, este valor va a ser P estático por L sobre 4, ¿sí? Que es lo que está aquí, P por L sobre 4, sobre I por I máximo, ¿sí? Y eso me daría la tensión sigma máximo, que la podemos escribir de otra formita. Ahora vamos a ver. Supongamos que tengo una sección rectangular de ancho B y altura H, luego el momento de inercia va a ser B HQ sobre 12, ¿sí? Y dijimos que P era 48E por I sobre L cubo FD, que era la carga sacada, o sea, el FD era sacado de tabla, ¿se acuerdan? Y voy a pasar este L que está acá, paso un L acá arriba, y paso, de este 48 paso 4 acá, ¿sí? O sea, P lo multiplico por L y lo divido por 4. Y paso este I dividiendo también. Y entonces, este lado derecho me va a quedar, como pasé 4 acá, me va a quedar 12 por E, por FD, ¿sobre quién? Sobre, tenía un L cubo, pasé un solo L sobre L cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que me quedó aquí? Luego, fíjense que P por L sobre 4 es el momento. Y acá yo tenía P por L sobre 4, que era el momento,
Entonces reemplacemos este P por E sobre 4, esto que está acá, que es 12E por I sobre L cuadrado por FD, y tengo que dividir por I otra vez, ¿sí? Entonces me queda que la tensión máxima es 12 veces E sobre L cuadrado por I máximo por FD. Si sigo operando, me queda que la tensión máxima es 12 veces E sobre L cuadrado por I máximo por FD, y FD habíamos visto que era Q por L cubo sobre 24 por I por H, que es lo que escribí acá, y si meto I máximo adentro, me queda esta expresión que está acá. ¿Sí? Bueno, como les dije recién, la inercia era B por D cubo sobre 12, donde puedo escribir B por D cuadrado, que sería esto que está aquí, y máximo es D sobre 2, entonces reemplazo donde aparezca la inercia, y donde aparezca I máximo, reemplazo I máximo por D sobre 2, y bueno, voy haciendo algunas operaciones, y llego a que la tensión máximo es 18 veces el modo de elasticidad sobre el volumen de la pieza y Q por H. Recuerden que hoy también les decía que para el caso de fuerza normal, cuanto más grande sea el volumen, menor va a ser la tensión. Acá ocurre exactamente lo mismo. Fíjense, cuanto más grande sea el volumen de la pieza, menor va a ser la tensión. ¿Sí? Bueno, queríamos llegar a una expresión similar a la que hemos visto para el caso de fuerzas normales. Bueno, no sé si tiene alguna duda hasta acá, porque me parece que estoy yendo un poco rápido. Profe, ¿podría volver un segundo a la última lámina de la parte de, o sea, de solicitación axial? Me Sí, sí, faltó sí. una partecita ahí que no llegué a completarla para sacarle foto. Bueno, a ver, ¿cuál es la última? Me la pasé. Sí, creo que sí. Ahí está axial. Acá teníamos coeficiente de impacto. Acá donde decíamos que si lo largaba de un cierto h que tiende a 0, el delta era 2s delta estático. Y no sé si era esta. Sí, esa. ¿Sí? Fíjense que es similar, 2 veces E, el otro es 18 veces E sobre el volumen, pero bueno, es similar. Ahí está, profe. Gracias. ¿Ah? Bien, no de nada. Bueno, fíjense que para el caso de cargas de flexión, es 18S, el otro lado E sobre el volumen por raíz de Q por H. Esto lo importante es que si usted aumenta el volumen, en cualquiera de los casos, aumentan el volumen, la tensión disminuye. Bueno, y por último, nos queda la solicitación dinámica por torsión. Este caso no es muy común para nosotros, pero sería más común para ingenieros mecánicos, donde ustedes podrían tener, por ejemplo, un eje sometido a torsión, que ustedes vieron en el capítulo 9, ya vieron ejes sometidos a torsión. Supónganse que tengo un eje con un motor, una polea, y que el motor comienza a andar de golpe y le pega un cierto, o sea, es como un embrague de un auto, ¿sí? Que agarra de golpe el eje y le produce una solicitación dinámica, ¿sí? Bueno, podría ser un embrague que se acopla una máquina a otra, y se produce el incremento de golpe de la solicitación dinámica. ¿Sí? En el auto, ¿qué ocurre? Se pega y lo va alargando a poquito, entonces no es es dinámico, pero no tanto, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, vamos a suponer el ángulo θ. ¿Se acuerdan qué era el ángulo θ? Era el ángulo que giraban dos secciones separadas a una cierta distancia unitaria, ¿sí? O sea, yo tenía acá
Este sería mi ángulo θ. Si esta altura era unitaria, esta era θ, ¿sí? Bueno, entonces, yo tengo un momento torsor aplicado aquí. Bueno, el trabajo aplicado en forma dinámica va a ser el momento torsor, como esto seguramente no va a ser 1, sino va a ser una cierta longitud L, por eso que aparece este término θ por L acá, ¿sí? Porque la barra tiene una cierta longitud L, ¿sí? No es unitario. Y este phi es algo un poquito difícil de ver, porque en el caso de solicitación dinámica axial, por ejemplo, sería la altura caída. Acá en torsión es medio difícil de ver el ángulo phi este que está acá, ¿sí? Pero sería, piensen en un eje que viene girando con una cierta velocidad y se acopla a otro eje y lo hace mover. Ese phi que giró antes de que se acople sería este ángulo phi que aparece acá. Es poco difícil de verlo, sobre todo para nosotros que somos ingenieros civiles, pero piensen en esa transición, ¿sí? Y después vamos a suponer, fíjense que acá dice W2 MT', dice acá, ¿sí? Hoy decíamos que tenía un peso Q que caía a una altura a cierta altura H, calculábamos W1, y después teníamos una carga P que era mi carga estática equivalente, ¿sí? En este caso sería MT', no es lo mismo que MT, ¿sí? MT es momento torsor aplicado en forma brusca, ¿sí? O sea, en forma dinámica. Este MT' sería mi carga estática equivalente que multiplicada por la rotación dividido 2 va a ser igual, queremos que sea igual a la deformación o al trabajo W1 que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense, hay un W' acá, un MT', que es para cuando yo apliqué este momento torsor en forma estática, ¿sí? Bueno, vamos a suponer una sección circular que es maciza, vamos a suponer, pero podría no serlo, ¿sí? Que el material no supera el periodo elástico, o sea que estamos por debajo del sigma E de elasticidad. Entonces, si se acuerdan de estabilidad de lo que vimos en el capítulo 5, el θ, o sea, el ángulo específico de torsión, era el momento torsor aplicado en forma estática sobre G por I sub P. ¿Se acuerdan del capítulo 5? Bueno, vamos a despejar MT' estático de aquí, va a ser G por θ por I sub P. Esta expresión que está acá. Reemplazamos el MT' aquí adentro y me va a quedar G por I sub P por θ, G por I sub P por θ, por otro θ que a θ cuadrado, por L sobre 2. Y ese es este primer término que está acá. Después me va a quedar como igualé a W1, va a ser menos MT por θ por L, menos MT por phi, que sería este último término que está acá, igual a 0. Bueno, otra vez tenemos una ecuación en segundo grado en θ, ¿sí? Aplicamos la resolvente, lo mismo que hicimos hoy, y tenemos esta expresión que está acá, que otra vez este MT por L sobre cosas sería mi θ por L estático, ¿sí? Este sería mi θ por L estático, y este sería, aquí adentro también aparecería un θ por L estático, ¿sí? Y donde el ángulo específico de torsión estático va a ser MT sobre G por I sub P, ¿sí? Y entonces el θ por L va a ser el θ estático por L, porque ahora fíjense que está el L aplicado aquí, más esto que era el θ estático, esto que está acá es θ estático, por un L cuadrado, que es este L cuadrado que está aquí, más dos veces este término que es θ estático, por L por phi, ¿sí? Que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sacamos factor común, θ estático afuera, ángulo específico de torsión estático, y me queda por 1 más 2 phi sobre θ por L, qué sé yo, y este sería mi coeficiente de impacto phi, ¿sí?
que es, como dijimos, un número mayor que 1. Bien. Entonces, de nuevo, si el momento torsor ese que aplica aplica en forma instantánea, es decir, que este phi es 0, ¿sí? O tiende a 0, entonces, si esto tiende a 0, este término queda 1 más 1, 2, o sea que la deformación θ va a ser 2 veces la θ estática, o sea que podemos sacar las mismas conclusiones que vimos para flexión y esfuerzo axial. O sea que el hecho de aplicar las cargas en forma dinámica, instantánea mejor dicho, ¿sí? Dinámica pero instantánea, me duplica las deformaciones y en consecuencia me duplica las tensiones. Bien, entonces hay que tener en cuenta este efecto en dimensionado a las piezas, ¿sí? Cuando usted va a tener que dimensionar algo que tiene cargas dinámicas, va a tener en cuenta eso. Bueno, después hay otros tipos de análisis, por ejemplo, el análisis sísmico también, donde se usa también una fuerza estática equivalente, que es una fuerza mayorada, ¿sí? Mayor, y es para tener en cuenta los efectos del sismo. Eso lo van a ver en hormigón armado 2 seguramente. Pero ahí ya no podemos utilizar esta hipótesis porque ahí van a suponer que el material se comporta de forma plástica, de forma tal de disipar energía. Van a ver algo de eso seguramente en hormigón 2. Bueno, esto sería lo que tenemos para ver esta clase, porque ya la siguiente clase vamos a la parte de fatiga, que lo va a dar el ingeniero Aguirre, no me acuerdo si mañana creo que lo da, o esta tarde, no me acuerdo. Con esto concluiríamos la primera parte del capítulo 11, ¿sí? Recuerden que los que rinden la materia por promoción van a entrar prácticos de promoción de tanto esta primera parte del capítulo 11 como la del segundo. También pueden entrar preguntitas de este tema. Y obviamente el que rinde final, los que rinden rinden el parcial como regular, este tema no entra, el capítulo 11 no entra, pero después en el final sí va a entrar. Así que no es que para no hacerle caso a este tema. Únicamente le hacen caso para parcial, pero para el final van a tener que estudiar igual esto, ¿sí? Bien. Parece que me fui muy rápido, hecho. Bueno, no sé si tienen alguna consulta para hacer hasta acá. Yo tenía, profe, una consulta respecto a lo que dijo recién del parcial. Sí. ¿El cuarto sería con la misma metodología de los que ya tuvimos o cambian algo? Sí, no, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el cuarto, y solo entra en el cuarto parcial el capítulo 11. O sea, seguramente te vamos a dar un desarrollo de un tema, perdón, siento que el desarrollo no hay más. Van a hacer preguntitas sobre el capítulo 11 y va a tener que resolver un práctico del capítulo 11 que va a ser o carga dinámica fatiga o carga dinámica, digo, o fatiga. No creo que sean los dos. Uno de los dos va a ser un practiquito. Perfecto, profe. Gracias. No de nada. Profe, y el coloquio final es de la unidad 1 a la 11, ¿no? De teoría. El coloquio final de la 1 a la 11, sí. ¿Eso se puede rendir en la primera mesa de diciembre? Sí, puede rendir, sí. ¿Y Puede va a rendir. ser multiple choice también? También. Tenemos que ver si Va. después le hacemos algunas preguntas así orales. Ah, bueno, estamos. Vemos ahí cómo Muchas gracias. anduvieron. ¿Sí? No, de nada.